Y ahora lo que vamos a hacer es un gesto que estamos muy acostumbrados a hacer, sobre todo los mayores de 18 años. Incluso diría Blanca que en el último tiempo hasta nos hemos cansado de hacerlo, de votar. Un gesto que, sin embargo, hay 100.000 españoles que no pueden hacer. Y no lo pueden hacer no porque no quieran, sino porque no pueden, porque la ley no les deja. ¿Y esto por qué se lo contamos? Pues porque esta misma mañana se ha celebrado en Madrid la concentración ante el Tribunal Constitucional de diferentes asociaciones reclamando el derecho a voto de todas las personas con discapacidad. Bueno, ya a esta concentración ha acudido nuestro invitado, él es Luis Antonio Muñoz, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el viaje y la concentración? Pues está muy bien, ha habido mucha gente y hemos ido para reivindicar nuestros derechos para poder votar, ya que somos un sector un poco discriminado y eso para que nos dejen votar y para decidir nuestros derechos y que además que se intente hacer lectura fácil para que lo entendamos mejor la gente con discapacidad. Luis Antonio, vamos a ir por parte. Cuando tú te enteras que no puedes votar, imagino cumples 18 años como todos y hay elecciones y todo el mundo va a votar y a ti te dicen que no puedes votar. ¿Cómo te sientes? Pues te sientes mal porque piensas que eres una persona como los demás y tendrías que tener derecho igual al voto y reivindicamos eso para tener derecho al voto porque hay muchos números que no podemos votar y somos un grupo muy numeroso y 100.000 personas en España que no podéis votar. Y es un sector que estamos discriminados y para que nos escuchen los políticos, para que nos ayuden a encontrar trabajo y nos ayuden a... Es que tenéis todo el derecho. Esta mañana, ni cortos ni perezosos, os habéis ido a Madrid. ¿Quieres que veamos un pequeño vídeo que hemos preparado con vuestro viaje? Venga, vamos a verlo. Por el derecho al voto de todas las personas. Una ley que sirve para proteger el futuro de nuestros chicos no conlleve también quitarles sus derechos fundamentales. Todas las personas somos iguales. ¡Mi voto cuenta! Vamos a unirnos en Madrid con todos los compañeros y compañeras de todo el Estado y donde vamos a reivindicar y no solicitar, sino exigir el derecho al voto para todos los discapacitados. ¡Mi voto cuenta! Ahí dando caña, Luis. Oye, Luis, yo no te voy a preguntar a quién votarías, porque eso es secreto, pero ¿a ti te interesa la vida política? ¿Sigues a los partidos políticos? Sí, que seguimos, lo que pasa que lo tienen que hacer en lectura fácil para que lo entendamos mejor. Claro, ese es otro problema, pero que nos pasa a todos, que a veces nos cuesta muchísimo entender a los políticos, porque hablan de temas complejos, de economía, y lo que pedís también es que esos programas que ellos hacen, que se simplifiquen para que los podáis entender con mayor facilidad. Sí, que lo hagan en lectura fácil y menos de eso para que lo entendamos más fácilmente y sepamos a quién votar, lo tengamos más claro a quién votar. Porque claro, a vosotros os ha pasado a veces que estáis informándoos de política, cosa que muchísima gente que no tiene discapacidad no lo hace y vota igual, porque está en su derecho, por supuesto, y os estáis informando y os cuesta entender qué es lo que realmente proponen los partidos políticos. Pues sí, cuesta entender lo que proponen porque no lo hacen fácilmente los programas para que lo entendamos las personas con discapacidad intelectual. Bueno, vemos que llevas aquí tu pegatina reivindicativa con el hashtag Mi voto cuenta, para que en redes sociales todos os podamos apoyar y nos podamos unir a vuestra causa. Vamos a hacer una cosa, Luis, vamos a devolver el debate a la mesa, vamos a estar allí hablando de este tema. En cualquier momento que tú quieras intervenir, porque tienes algo que decir, levantas la mano, pero di lo que quieras. Yo quería decir que como personas de discapacidad intelectual formamos hace un poco el tiempo una asociación que es la primera de discapacidad intelectual y los fines son dar a conocer a la sociedad las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, hacer que las ciudades sean más accesibles para las personas con discapacidad intelectual y trasladar las propuestas que nos hagan distintos
colectivos a los poderes públicos. Bueno, pues, y ya hemos, ¿cómo se llama esta asociación, por cierto? Los que no se rinden. Los que no se rinden. Bonito Y nombre. ya hemos fuimos a Puerto Venecia, que estuviera más adaptado en accesibilidad. Participamos en una mesa de partidos políticos, en una mesa redonda. Estuvimos en una manifestación de accesibilidad y preparamos pancartas. Oye, y ¿y os eso. hacen caso? ¿Tú notas que os toman en serio? Porque Yo deberían. creo que sí, y ahora estamos captando socios y pido yo desde aquí que se apunten, porque contra más socios seamos, ya que somos un sector Claro que sí. discriminar, todos unidos podemos trabajar juntos. ¿Y dónde se tienen que mejor. apuntar las personas que nos estén viendo? En la asociación, los que no se rinden. Los que no se rinden. En internet os podemos buscar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Otro aplauso para él. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dicho, cuando quieras intervienes. Ana. Pues sí, vamos a añadir más voces a la mesa. Eso sí, vamos a dar la bienvenida de nuevo porque siguen con nosotros a José María Calleja y a Javier Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Y añadimos una nueva voz, es Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también recién venido de Madrid, que ha estado allí también en esa manifestación. ¿Satisfecho? Pues sí, satisfechos porque bueno, yo creo que se han cumplido los objetivos. Los objetivos no era pues juntar mucha gente, porque si no pues posiblemente se hubiera podido juntar más, pero la idea en principio era pues que personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y voluntarios pues protestaran ante el Tribunal Constitucional pues para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, ¿no? Sin discriminación y desde luego en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Claro, cuando hablamos de la discapacidad es un terreno en el que no nos solemos mover las personas que tenemos cerca a alguien con discapacidad de una manera tan ágil como quizás vosotros, y también dentro de la discapacidad hay distintos grados y claro, puede que en casa la gente se pregunte, claro, pero a lo mejor hay personas que tienen un grado digamos leve o que tenga un cierto grado de discapacidad y otras personas que a lo mejor realmente pues no puedan ni siquiera moverse de su casa e intelectualmente tampoco puedan ni hablar, expresarse, o sea, es decir, que dentro de la discapacidad hay distintos grados. ¿El voto sería para todos? ¿Cómo harían? ¿Cuál es su propuesta? Hay casi 100.000 personas en España que no pueden ejercer, como bien se ha dicho, ese derecho al voto debido a sentencias que modifican su capacidad legal, ¿no? Pero bueno, el derecho al voto está reconocido tanto en la Constitución como en el artículo 29 de la Convención de Derechos de Naciones Unidas, ratificada por España en el 2008, ¿no? Entonces nuestra propuesta en principio es que con respecto a esa convención no se puede discriminar a nadie en el derecho al voto y a la vida política por el mero hecho de tener una discapacidad. Entonces entendemos que deberían ser todas las personas las que tuvieran derecho a ejercer el voto. Bien es cierto que son los jueces en este caso los que tienen que decidir quién puede votar y quién no puede votar, ¿no? Pero en principio, ateniéndonos al artículo 29 de la Convención de Derechos de Naciones Unidas, no se puede discriminar a nadie en su derecho al sufragio universal, al voto, por el mero hecho de tener una discapacidad. Bueno, pues enseguida seguimos hablando, va a ser dentro de un minuto, ¿verdad, Blanca? Enseguida vamos a intentar analizar por qué hay personas con discapacidad que no pueden votar y sin embargo sí que pueden ejercer un cargo público como políticos. Será en un minuto, pero antes fíjense, vamos a seguir hablándoles del temporal, de la nieve, este perro que recorrió un largo recorrido desde Llanos del Hospital hasta Benasque para buscar ayuda. Por cierto, la A139 que une Benasque con Llanos del Hospital mañana estará abierta. Las máquinas trabajan. Volvemos en 4 minutos. En un minuto. 3 menos. Pues seguimos aquí en Aragón en abierto y lo primero que vamos a hacer es coger el teléfono porque al otro lado se encuentra Carlos Carricer, que es abogado y además es el patrono de la Fundación Aragonesa Tutelar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando precisamente de si los discapacitados, si pueden ser elegidos como un cargo público, ¿por qué no pueden acudir a las urnas a votar? En su opinión, ¿pueden o no pueden? Pueden, sin ningún tipo de dudas. Ya ha sido citado, la Convención de Nueva York establece desde su exposición de motivos la igualdad de todas las personas con respecto a los derechos políticos. Y esto sería, se lo he preguntado antes a Santiago Villanueva, pero también se lo pregunto a usted, ¿para todos los grados de discapacidad?
O sea, ¿cualquier persona con discapacidad tiene el mismo derecho? Es que no funciona así. O sea, el principio es que tienen ese derecho. Dentro de los derechos que nuestra Constitución autoriza, el artículo 10 se establece claramente que cualquier interpretación de las normas se hará conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y conforme a las normas internacionales que correspondan. Entonces, de entrada, todos los discapacitados tienen el derecho al derecho de sufragio. Vamos a añadir una voz aquí en la mesa. Él es también abogado, Javier Hernández, que Javier, creo que tienes otro punto de vista. Sí, no, yo creo que comparto el mismo punto de vista. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es fundamentalmente la confusión que tenemos entre discapacitado e incapacitado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno es una cuestión jurídica y lo otro es una cuestión, en todo caso, médica. O sea, en España no hay ningún discapacitado que por el hecho de serlo no pueda votar. Yo creo que eso es una falsedad. Todos los discapacitados pueden votar. Otra cosa es que aquellas personas, discapacitadas o no, que se hayan sometido a un proceso civil de incapacitación, artículo 200 del Código Civil, son aquellas personas que no pueden regirse por sí mismas en todo o en parte. El juez, y esto, la ley electoral en el artículo 3, es cuando te priva del voto. Si lo ha dicho un juez, en esos supuestos exclusivamente es cuando el juez determinará si puedes, por incapacidad, no por discapacidad, votar o no votar. ¿Y por qué se recurre a la incapacitación? Bueno, pues la incapacitación precisamente se recurre por los familiares precisamente para proteger a estas personas discapacitadas, ¿no? Porque bueno, de hecho, nosotros en estos momentos en nuestra entidad de Plan Inclusión estamos precisamente atendiendo a 35 personas con discapacidad en la cárcel de Zuera que están cumpliendo con una condena precisamente por no haberlos incapacitado. ¿Y para qué se hace la incapacitación? Póngame un ejemplo. Pues la incapacitación se hace, como digo, para proteger, porque esa persona no pueda ser manipulada, no pueda ser, bueno, pues no pueda incurrir en algún delito, que ese delito lo lleve precisamente. También por administrar a lo mejor si tiene un sueldo de alguna manera, ¿no? Carlos, entonces. Y entre otras cosas también, pues bueno, pues que pueden tener, o sea, dijéramos cognitivamente, pues para tomar decisiones sencillas, para poder votar, un ejemplo, porque no conozco a nadie en España que se le haga un examen para poder votar, no sé a las personas con discapacidad por qué se les tiene que hacer un examen. Pero no, es que a las personas con discapacidad no se les hace ningún examen, se les hacen a las personas que están en proceso de incapacitación, evidentemente, no a los discapacitados. Es que es un concepto distinto, no se puede mezclar una cosa y otra. Entonces, Carlos Carnicer, estamos hablando de términos, son además términos jurídicos, términos que tenemos que manejar bien, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que estas personas que estamos diciendo con discapacidad, que no pueden votar, ya sea porque se han sometido a un proceso de incapacitación, puedan hacerlo? ¿Qué es lo que estáis pidiendo? Bueno, en principio lo que venimos reivindicando es que se abra un poco el criterio que en este momento la jurisprudencia nos pone en el camino de la discapacidad, ¿no? Como muy bien se decía, la incapacidad abre la puerta a examinar el derecho del sufragio, ¿no? Pero no es de ninguna manera se puede deducir del estudio de la incapacidad la falta de derecho para ejercer el sufragio. Hay que tener también en cuenta una cuestión que no ha salido, y es que la recuperación de los discapacitados depende muy mucho de su propia autonomía, de que puedan ellos decidir y exhibir su voluntad sobre determinados aspectos, y esto lo cuidamos muchísimo porque, insisto, la lección de autonomía, el trabajo que su propia autonomía les puede reportar es extraordinario para su recuperación. Desde luego. Carlos, y una última pregunta, ya le despedimos, que sabemos que tiene mucho trabajo. ¿Qué situación se vive en otros países de Europa? Pues hay de todo, pero fundamentalmente, desde luego, lo que se va abriendo paso es
como digo, la premisa, ante todo, capacidad para ejercer sufragio. Perfecto, pues bueno, Carlos Canecer, muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que aquí el debate es establecer un estigma, ¿no? No creo que tengamos que a las personas con discapacidad intelectual estigmatizarlas. El que pudieran tener derecho a voto esas personas con discapacidad no incapacitadas sería una forma de quitar ese estigma. Y hay una cierta contradicción, porque hay una concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, en la legislatura anterior, que Ángela tenía Bachiller, una discapacidad y que podía ser elegida, pero a lo mejor no necesariamente podía votar. Conocemos casos de personas con discapacidad que les vemos estar en los medios de comunicación y con un discurso, desde luego, a veces mucho más coherente y mucho más entendible que otros. Yo creo que entonces el matiz estaría en esto. No actuar es quitar el derecho de voto para no estigmatizar a esa población, y la distinción que has establecido tú. Claro, no es lo mismo una persona incapacitada que una persona con discapacidad intelectual que no está incapacitada, ¿no? Yo creo que sería la clave. Santiago. Sí, bueno, yo también, en ese sentido de si son discapacitados o no son discapacitados que se está entrando, creo que la interpretación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, si no estoy equivocado, establece que la posibilidad de privación de derecho de sufragio es a los declarados incapaces, y esta declaración se fundamenta en la existencia de una enfermedad o deficiencia. Yo creo que ahí ya está hablando de una discriminación, porque bueno, enfermedad y deficiencia. Yo te leo el artículo, no dice eso, ¿eh? Artículo 3.1b. Los carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme. Esto es importantísimo. Tiene que haber sentencia judicial firme, con las posibilidades. Este asunto que hemos estado viendo estos días en la prensa, que ha llegado al Constitucional, el Constitucional no ha dicho que no tengan derecho. El Constitucional lo que no ha hecho ha sido admitir a trámite el recurso, pero es una sentencia del Supremo, y lo que dice el precepto es: los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad. Y a mí, si me permitís, el Tribunal Supremo, yo me he buscado esta mañana jurisprudencia, sentencia de 20 de octubre del 2015. Una persona que se le nombra curator, que es un grado menos que el tutor, se le dice que para muchas cosas tiene que estar acompañada, y dice la sentencia: confirmar la sentencia a distancia si bien se declara expresamente la capacidad de la recurrente para ejercer su derecho de sufragio activo. Es decir, parece que los tribunales actúen como por ciencia infusa, y cuando algo llega al Supremo tiene una trayectoria judicial en que el presunto incapaz o la persona que está sometida al proceso de movimiento de incapacitación, que lo han promulgado o bien el fiscal o bien sus propios parientes, analizan con los forenses de los institutos de medicina forense todas estas cuestiones. Por tanto, y el juez al final tiene que resolver sobre las pruebas que tiene encima de la mesa, y resolver: ¿es capaz para gestionar su patrimonio? ¿Es capaz para tomar medicina? Esta sentencia llegaba a decir que tenían que apoyarle para tomar las medicinas. ¿Es capaz para votar? Y eso no conculca para nada el convenio de Nueva York del 2006. Pero hay que ir caso por caso, porque eso es agotador para las familias. No, hay que ir caso por caso. Las incapacitaciones... Yo tenía a mi padre con Alzheimer y lo incapacité, y tuve que ir al juez a que el juez me dijera que mi padre con Alzheimer no era capaz de gestionar su patrimonio. ¿Qué pasa? Yo puedo defender, y no quiero ofender a nadie, que mi padre con Alzheimer podía votar. Es que me parece que son cosas que se van. Yo entiendo mucho de integración. Sabéis que yo incluso en vuestra asociación he dado alguna charla. Pero el discapacitado que tenga capacidad de voto tendrá capacidad de voto, pero el discapacitado que no la tenga, el juez dirá que no la tiene. Una última palabra para concluir. Santiago, pido brevedad, pero tenemos que concluir, y queremos darte la voz. Nosotros seguimos insistiendo en que hay una discriminación importante por discapacidad, y bueno, vamos a seguir insistiendo en ese tema. Llevamos mucho tiempo, lo están demostrando muchas veces muchas personas que han estado, o sea, incluso han preguntado a los políticos en programas electorales, sí. y yo entendemos que sí que tienen capacidad para votar. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que vamos a seguir así, ¿no? Y por terminar, en 1931, pues bueno, en España salieron a la calle un grupo de mujeres pidiendo el sufragio universal. Mucha gente se reía entonces, ¿no? Hace 85 años. En el 65, una persona de raza negra, pues bueno, tampoco se levantó del asiento que estaba reservado para personas, que no para personas blancas. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros ahora, hoy, en el 2017, pues hemos salido a la calle personas con discapacidad y familiares, precisamente pidiendo el derecho para las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que es un dato a tener en cuenta. Estamos en la lucha, y que bueno, eso ha dado sus frutos. Y esos frutos creo que han sido buenos para toda la sociedad. Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón, muchísimas gracias. Nos quedamos con eso. Los que no se rinden, gracias.
José María Calleja, Javier Hernández, gracias por acompañarnos. Y ahora